abrir nuestras Biblias en Lucas 2. Lucas 2 del 25 al 35. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Lucas 2 del 25 al 35. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: Y aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Padre Santo, te pedimos que seas tú, Señor, mostrando tu voluntad, Señor. Revelando, Señor, lo que tú tienes para cada corazón hoy en día, Señor. Yo sé, Señor, que tú has puesto esta palabra, Señor, para cada uno de nosotros, Padre, que quieres edificarnos, Señor, edificar a tu pueblo, Padre. Porque tú eres un Dios de misericordia, un Padre amoroso, Señor, y te damos las gracias por eso, Dios. Te bendecimos y te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, Señor, en la unción de tu Espíritu, Señor. Amén y amén. Voy a predicar acerca de en la presencia del Señor. En la presencia del Señor hay revelación. En la presencia del Señor hay revelación. Entonces dice ahí la palabra de que Simeón, el Espíritu Santo estaba sobre él, dice. Cuando uno viene a Cristo, uno viene a encontrar un mundo espiritual que no conocía. Yo no lo conocía. Bueno, la verdad es que ningún hombre lo conoce. No es sino a través de la unción del Espíritu. Veamos qué dice eso la palabra de Dios. 1 Corintios 2, del 6 al 10. No pierda Lucas. 1 Corintios 2, del 6 al 10. Estamos hablando acerca de que en la presencia del Señor hay revelación. Dice 1 Corintios 2, del 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, oiga, no de este siglo, o sea, no del mundo. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la gloria de la iglesia, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Entonces, cuando venimos a Cristo,
nos damos cuenta que hay un mundo espiritual. Pero mire, la realidad de la vida es que este mundo espiritual afecta a toda persona en el planeta. Todo hombre, toda mujer, todo niño es afectado por esta realidad espiritual. La cosa es que nadie se percibe de esto. Nadie está a sabiendas de esto. Sino que la gente, todo el mundo anda en su afán, dando vueltas para pagar biles, para andar en los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque ahí habla, ¿verdad? De que dice de que es a través del Espíritu de Dios que Dios revela esto. Y mire, dice de que ninguna persona entiende esto, porque solamente es a través del Espíritu de Dios que esto le es revelado al corazón del hombre. Dice en el versículo 10, pero Dios a la iglesia, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo discierne, aún lo profundo de Dios. Entonces, todo hombre, toda mujer, todo niño tiene tres partes en su ser: espíritu, alma y cuerpo. Pero vivimos conscientes únicamente de nuestra carne y de nuestra alma, del yo. Vamos a hablar de esto en la célula el martes. Pero el espíritu es una área que ha sido hasta cierto punto encubierta, pero abandonada por toda persona. El espíritu es lo que Dios ha puesto en nuestro ser para que seamos uno con Él. Pero todas las personas caminan por la calle ignorando esto y sin querer saber de esto. A personas no le interesa saber de Dios. Todo el mundo quiere hablar de Dios, pero nadie quiere tener un encuentro con Dios. Entonces, esta realidad afecta a todo hombre, a toda persona. El mundo espiritual o el espíritu del hombre. Y aquí vemos a Simeón. El nombre de Simeón significa oír atentamente con obediencia e inteligentemente discernir. Eso significa Simeón. Y mire que la palabra de Dios habla ahí acerca de Simeón. Y dice, habla de tres cosas acerca de él, y eso es la realidad de las personas. Ahora en la iglesia, nosotros, la iglesia del Señor, hemos llegado a esta realidad. Hemos llegado a encontrarnos con que Dios quiere hablar con nosotros. Hemos llegado a la realidad de que el Espíritu de Dios se mueve en nosotros. La cosa es que venimos a algo nuevo. Venimos a algo nuevo, algo que nunca habíamos experimentado. Y aquí habla acerca del mover del Espíritu. Estamos hablando acerca de que en la presencia del Señor hay revelación. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Hermano, mucha de la victoria y de la derrota del cristiano nace en esto. Nace en esto, en saber entender esta relación del Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Vamos a ver qué dice la palabra ahí. Viendo ahí desde el 25 en adelante dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Entonces está hablando acerca de la naturaleza o el carácter de Simeón. Y aquí entra la parte importante, tres aspectos. Tres aspectos
del mover del Espíritu Santo. Y esto es importante para usted y para mí, para todo cristiano. Sabe que mucha de nuestra derrota nace de esto. ¿Por qué, Dios mío, pasó esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué pasan estas cosas? Mira aquí la palabra dice, aquí entra en el versículo, dice, y el Espíritu Santo, al final del versículo 25, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esa es una instancia. En el 26 dice, y le había sido revelado. Le había sido revelado por el Espíritu Santo. Entonces primero el Espíritu estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y después dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Estaba sobre él, le dio revelación y se movió. Entonces lo primero es de que el Espíritu Santo estaba sobre él. Esto es porque Cristo Jesús no había muerto. La palabra de Dios dice de que ahora que lo que estamos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón, ahora el Espíritu está en el creyente. Amén. El hombre no escoge si el Espíritu está o no está. El Espíritu llega como resultado del hombre tener a Cristo en su corazón. Cualquiera persona que diga el Espíritu de Dios está en mí y no está en Cristo Jesús, eso no es así. Eso no es así. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Cuando el Espíritu Santo se movía anteriormente, se movía sobre una persona. O sea, llegaba en un cierto momento, en una cierta ocasión, a una cierta persona y hacía lo que el Espíritu quería hacer en aquella ocasión. Ahora no es así. La palabra de Dios nos ha dado una promesa a cada creyente que el Espíritu del Señor está en nosotros. El Espíritu de Dios está en usted, está en mí y está en toda persona que ame al Señor. Amén. Amén. Entonces el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso es lo primero. Y aquí entra el punto de esta predicación. Y después dice, y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Entonces el Espíritu Santo está en uno. Pero de ahí dice, el Espíritu Santo le da revelación. Hermano, es la voluntad del Espíritu de Dios. Es la voluntad del Espíritu de Dios obrar en todos los hombres. En todos los hombres. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos. Dios está haciendo una invitación a que la persona reciba a Cristo como su Señor y Salvador. A todos los hombres. Pero dice la palabra de que el Espíritu de Dios mora en aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora entra a los que están en Cristo Jesús, dice la palabra que el Señor empieza a revelarnos. Y esto es crítico en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo de Dios comienza a manifestarse en cada uno de nosotros. Y esta es la parte que no conocíamos, no entendíamos, ni siquiera sabíamos que el Espíritu de Dios se mueve en los hombres. Hermano, el Espíritu es esa parte que Dios, ese soplo que Dios ha puesto en el hombre para que usted y yo tengamos una comunicación con Él, tengamos una relación con Él, en el cual usted y yo somos uno con el Señor. Y esa parte, la que usted y yo tenemos que cultivar, tenemos que estar constantemente buscando del Señor. Uno de los errores de la iglesia del Señor es que dice, yo quiero que me reveles algo, Señor. Ya vengo, me hinco 2 minutos, Señor, revélame tal cosa. Y me levanto esos 2 minutos y yo quiero que ya el Señor me revele algo. Ese es el principio de la bola de cristal.
La bola de cristal, usted llega en la brujería de esos y dice que le quiere revelar algo y toca la bola de cristal y le revela. Señor, no funciona así. Eso es brujería, eso es lo que el Señor detesta. El Señor tiene una relación con cada uno de nosotros. Una relación que va uno cosechando, va uno hablando con el Señor le va mostrando. Esto no ocurre de la noche a la mañana. El Señor nos va a dar la revelación de toda nuestra vida. Esto es algo que se va haciendo en el día a día. Y de eso parte mucha de la derrota de la iglesia en estos días. Que el cristiano quiere llegar, hincarse, Señor, revélame lo que tengo que hacer en esto y esto y esto. Y ya pasaron 2 minutos y apúrate porque tengo muchas cosas que hacer. Eso no funciona así. Hermano, usted y yo tenemos que entender esto, de que es en la presencia del Señor que se encuentra esta revelación. Es cuando nosotros estamos en esa relación constantemente que el Señor nos va dando, el Señor nos va revelando, el Señor va haciendo en nosotros. Es el deseo del Señor revelarle a cada persona lo que ocurre en el mundo entero, el plan de Dios perfecto para la humanidad, lo que va a ocurrir en la tierra, lo que va a ocurrir en su reino, lo que va a ocurrir en el infierno, como algo para todos, pero muy particularmente el Señor quiere revelarnos a cada uno de nosotros lo que ocurre en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor. Eso es lo que el Señor le interesa por sobre todas las cosas, el mostrarnos a nosotros nuestro caminar con Él. Y también en la revelación entra la revelación de la iglesia de Cristo. Y no estoy hablando acerca de un mensaje para otra persona, eso va incluido en eso, pero está hablando acerca de nuestro caminar con el Señor. Y aquí Simeón es un claro ejemplo de eso. Simeón era un hombre que buscaba de Dios. Era un hombre que buscaba de Dios y Dios le había revelado algo. Simeón, no te vas a morir sin que conozcas al ungido de Dios. Simeón, esto va a ocurrir en tu vida. Hermano, y eso es la experiencia que cada uno de nosotros tiene que tener con el Señor, donde el Señor va revelando el proceder de cada uno de nosotros. ¿Por qué digo de que nuestra victoria y nuestra derrota está en esto? Hermano, cuando nosotros pedimos por un trabajo, le tenemos que pedir al Señor: Señor, consígueme un trabajo. Señor, dame un trabajo que me convenga. Dame un trabajo, no el trabajo que yo quiero, no el trabajo que yo pienso. Dame el trabajo que tú piensas, que tú quieres para mí. Muchas veces, estoy ocupando el trabajo como un ejemplo. Muchas veces entramos a un trabajo, a una obra, a una empresa, y vamos en contra de la voluntad del Señor. Vamos en contra de la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque no hemos consultado con el Señor. No le hemos pedido al Señor. No le hemos entregado aquello al Señor. Yo voy a agarrar el trabajo que me caiga primero. Y voy a hacerlo donde yo más gane. Y no me importa si hay cualquier clase de personas, yo ahí voy a estar. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a vivir un infierno. Llegamos a vivir un infierno. Estamos ganando cierto dinero, pero estamos viendo un infierno. ¿Por qué? Por no escuchar la voz del Señor. No atender a la revelación del Señor. El Señor nos muestra incluso qué trabajo debemos de tener.
una de las decisiones más importantes de toda la vida es con quién me voy a casar, con quién voy a tener una relación. Esa es una de las decisiones más importantes de toda la vida. Hermano, hermana, amiga, amiga, si usted no ha llegado a ese momento, no lo haga sin que el Señor le dé consentimiento. Esa es una de las cosas, suena cómico, pero es trágico. Es trágico entrar a una relación sin autorización del Señor, sin la aprobación del Señor. Hermano, Sansón era un hombre usado por Dios, un hombre que el Espíritu Santo llegaba sobre él, pero él quería hacer las cosas como él quería, se andaba metiendo con cualquier mujer, y póngale ahí viceversa, ¿verdad? Con cualquier hombre. Llegó un momento en que se metió con una enemiga de Dios, del pueblo de Dios, y eso causó su muerte, eso causó su derrota, eso causó que él viviera un infierno toda su vida. ¿Por qué? Por no escuchar la revelación del Señor, por no pedirle al Señor, por no buscar el consentimiento del Señor. No, yo quiero hacer, a mí me gusta ella, yo me monto en este macho y lo hago como yo quiero. Y los papás le decían, pero Sansón, que no hay otra mujer en el pueblo que... No, es que yo quiero a ella. Trágico. Suena cómico, pero es trágico. Hermano, Proverbio está lleno de eso. Dice, más vale vivir en el rincón de un terrado que con mujer rencillosa en un espacio abierto. Hermano, eso es una gota constante. Y póngale viceversa con un hombre. Cuando uno se mete en una relación con una persona que no debe, eso trae consecuencias a la vida de todo cristiano. Nuestra victoria y nuestra derrota está en todo esto, hermano. Muchas veces las personas dicen, ¿por qué me pasan tantos problemas? ¿Por qué vivo en constante derrota? ¿Por qué vivo en constante pelea? ¿Por qué estoy luchando tanto? La pregunta es, ¿estamos escuchando la voz de Dios o estoy haciendo mi voluntad? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Hermano, amistades. Las amistades. ¿Saben ustedes que en la presencia del Señor, el Señor le dice, usted no debe estar con esta persona? En la presencia del Señor, el Señor le va mostrando quién debe ser su amigo, con quién tiene que tener relación usted. Yo, la iglesia del Señor. Hay amistades que no nos convienen. No, pero yo quiero que él sea cristiano. Y la pregunta es, ¿le estamos predicando? ¿O nos está predicando él a nosotros o ella a nosotros? ¿Por qué? Porque no escuchamos la revelación del Señor. Hermano, cuando estamos en esa presencia del Señor, el Señor nos va mostrando. ¿No cree usted que usted ora y ahí le contesta el Señor? Puede ser que así sea. Obviamente la mayor revelación que usted va a tener en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Pero después el Señor le va hablando a través de personas. Le va hablando en cualquier cosa. Gloria a Dios. El Señor le habla a uno en cualquier cosa. Usted puede oír pájaros cantar y el Señor le está hablando ahí. Usted puede oír el testimonio de alguien y el Señor le está hablando ahí. Todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que aman al Señor, dice la palabra. Entonces, el Espíritu nos revela, y vamos a entrar en eso más adelante, nos revela tanto las cosas del Señor como las cosas
de la oscuridad que atacan a la iglesia del Señor. Vamos a ver eso más adelante. Y en el versículo 27, entonces, el Espíritu de Dios está en uno, el Espíritu de Dios revela. Y en el versículo 27 dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y movido por el Espíritu vino al templo. El Señor está en uno. El Señor le revela. Pero de ahí entra un elemento importante. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la voz que hemos escuchado? ¿Qué vamos a hacer nosotros con la guianza de Dios? Hermano, es un hecho de que Dios quiere guiar a su pueblo. Es un hecho de que Dios le habla a su pueblo. Es un hecho de que Dios quiere lo mejor para su pueblo. Pero mire Simeón. Dice que movido por el Espíritu, él estaba esperando algo del Señor. Movido por el Espíritu, ¿a dónde fue? Al templo. Estoy esperando algo en el Señor y el Señor me está revelando. Voy a obedecer a la voz del Señor. Hermano, el Espíritu de Dios nos revela, nos guía, nos da todo. Pero hay algo que no puede hacer. Obligarlo a usted y a mí. El Espíritu de Dios no nos puede obligar. Ahí entra si usted quiere obedecer o no quiere obedecer, si yo quiero obedecer o no quiero obedecer. Y creo que todos podemos dar testimonio que muchas veces no le hemos obedecido al Espíritu, cuando nos ha dicho. Parte de nuestra victoria y nuestra derrota está en esto, hermano. Cuando recibimos revelación de Dios, Simeón dice, escuchó atentamente, ese es el nombre de Simeón. Ando buscando al ungido del Señor. ¿Qué mejor lugar donde lo puedo encontrar? En el templo. Pero vea que eso le da la revelación al Espíritu Santo. Tengo que ir hacia allá. Tengo que estar ahí. Hermano, ni el pastor, ni nuestros padres, ni nuestros hijos, nadie puede obligar el alma de una persona. Ahí es donde cada persona tiene que someterse al Señor. Cada persona tiene que rendirse al Señor. Y ese es el caminar de cada uno en particular, personal. Personal. Nuestra familia es una gran influencia. Pero si usted se para firme en el nombre del Señor, no hay nada que lo mueve. Y al revés, nuestra familia puede estar firme. Pero si ando tambaleando, ando buscando en qué problema meterme, ellos no van a hacer estorbo para que me metan algo. Amén. Amén. El Espíritu de Dios nos da revelación. En Apocalipsis 2, versículos del 19 al 24. Hay una creencia en el hombre. Hay una creencia en el hombre. El hombre dice, no, para realmente conocer algo hay que experimentarlo. Sea malo, sea bueno. En el Señor no es así. Uno tiene que vivir de la revelación del Señor. Veamos ahí en Apocalipsis 2 del 19 al 24, dice la palabra de Dios. Dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces está hablando de que esta iglesia es comendable, está bien delante del Señor. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, oiga, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.
y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Amén. Hay una creencia que dice, realmente uno tiene que conocer el mal para poder ejercer el bien. En nuestros países uno se jacta de que en la calle uno aprende muchas cosas. Todos nosotros aprendimos de nuestros países latinoamericanos y sacamos un pequeño licenciatura en psicología en la calle. Para cuando hablamos con las personas ya sabemos qué nos están tratando de decir. Porque nos quieren engañar. Se quieren salir con la suya hablándonos cosas. Y uno siempre está pendiente de eso. Y uno se va jactando de eso, como uno dice, no, si yo conozco el mal. Yo conozco la calle. Yo conozco lo malo de esta vida. Y es eso lo que me da una sabiduría más allá. Pero no es así en la iglesia del Señor, hermano, hermana. En la iglesia del Señor uno tiene que esperar en la revelación del Señor. Vea que estas personas, ahí en el versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo. Lo que estas personas decían, no, miren, realmente uno tiene que ir abajo. Uno tiene que caer en el pecado para poder conocer el pecado y hablar del pecado y así triunfar. Uno tiene que meterse en todo esto para poder conocer todo. Hermano, eso no es así en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor uno tiene que esperar en la revelación del Señor. Uno tiene que apuntar a algo porque el Señor le ha manifestado algo. Uno no tiene que andar escuchando doctrinas que no son bíblicas para saber que está malo. Hoy en día hay tanta doctrina perversa en la iglesia del Señor. Hoy estaba escuchando a un hombre en una predicación hablando unas locuras. Ese hombre, ¿cómo se llama? El de Houston, Brian Houston. Que Cristo Jesús, bueno, unas barbaridades. Hermano, uno no tiene que estar escuchando eso para saber que son perversos. Uno recibe revelación del Señor y uno ya sabe. Uno no tiene que andar experimentando nada. Lo que tiene que hacer es andando santificándose. Señor, hermano, el Señor nos da revelación. Cuando yo vine a Cristo Jesús, decía la palabra de Dios, Satanás es el príncipe de este mundo. Yo decía, pero ¿cómo es eso? Si Dios es omnipotente, si Dios es el creador, si Dios es quien realmente está en control de todo, ¿cómo puede ser eso? Cuando uno viene a Cristo Jesús se da cuenta de que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero eso solo uno lo puede entender a través de la revelación del Señor. Es hasta que uno viene al Señor, uno se va dando cuenta de que todos los príncipes de este mundo están bajo el poder de Satanás. Y es por eso que ningún cristiano tiene que andar metido en política. Y escuchando, no, este hombre sí nos va a sacar de todo esto, y este hombre sí va a pelear, y este hombre va a batallar, y este hombre va a hacer. Mentira. Toda esa gente está bajo el poder de Satanás. Por eso que uno no tiene que andar defendiendo a ninguno de estos maleantes. Todos estos hombres son personas corruptas que están bajo el dominio de Satanás. Todos nuestros gobernantes.
Y es por eso que uno no tiene que andar en eso. Hermano, esa revelación solamente viene en la presencia del Señor. Cuando uno escucha la voz del Señor, el Señor nos va revelando. Le digo, yo fui a cuidar urnas a El Salvador. Cuando estaba en El Salvador cuidaba urnas para defender intereses. Perdiendo el tiempo. Hasta que uno viene al Señor se da cuenta de que no anda perdiendo el tiempo por esa gente. Es en la presencia del Señor. Veamos en Lucas 1. Es ahí donde ocurren las cosas. Lucas 1, versículo 5 en adelante. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aquí va la parte importante. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Amén. Mire que Zacarías era un sacerdote y estaba en el templo y dice de que por suerte se le había tocado dar el incienso. A veces nosotros pensamos, no, yo para qué voy a ir a la iglesia. Si hoy es domingo, está haciendo frío, está haciendo calor, me voy a topar con Neto allá y uno empieza a poner mil excusas. Mire que a este hombre se le dio la oportunidad del incienso. No era algo espectacular. No era algo sobresaliente, no era algo que realmente era emocionante. Hoy voy a hacer el incienso. Pero este hombre quería agradar a Dios. Este hombre quería agradar a Dios. Y cuando lo fue a hacer buscando de Dios. Y se le dio algo que alegró su corazón. Y dijo, wow, vas a tener un hijo, que era lo que más quería él. Hermano, hay veces uno dice, no, realmente no tengo tiempo para ir delante de la presencia del Señor. Aquí estamos delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Cuando venimos aquí a adorar, cuando venimos aquí a exaltar el nombre del Señor, no estamos hablando con los hombres. Queremos derramar nuestro corazón delante de Dios. Queremos levantar una oración y que el Señor la escuche. Queremos entrar a lo más profundo de su morada y estar delante del Señor. Escuchar palabras que realmente redarguyan nuestro corazón. Pues no, realmente yo no tengo tiempo para esto. Hay veces uno dice, no, realmente yo estoy enfermo, no puedo ir. No, realmente no puedo ir, estoy enfermo. Estoy enfermo y no puedo ir a la casa del Señor. Hermano, ahí es cuando necesitamos venir a la casa del Señor. Vamos a pedirle al Señor, Dios mío, sáname.
Sana esta garganta en el nombre de Jesús. Señor, sana estas cuerdas vocales. En la presencia del Señor que ocurren las cosas, hermano, hermana. En la presencia del Señor que uno recibe la revelación de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Es importante estar en la presencia del Señor. Nosotros hay veces confundimos las cosas, pensamos que venimos a la iglesia para agradar hombres, para estar con alguien, porque ya le cumplí al Señor. No, hermano, uno viene a la iglesia porque quiere estar delante de Dios. No, pero yo estoy en la presencia del Señor en mi casa. Gloria al Señor, porque estamos en la presencia del Señor delante en nuestra casa. Pero el Señor ha puesto un día en que debemos de buscarle como pueblo. El Señor ha puesto un día en que cada uno de nosotros tiene que llegar delante de su presencia con una ofrenda. Delante de su altar. Señor, traigo esto para ti. Señor, necesito que tú obras en mi vida. No venimos a la iglesia porque queremos hacer el favor a alguien. Venimos a la iglesia porque queremos tener un encuentro con el Señor. Amén. Hermano, y quería continuar con las cosas que el Señor revela acerca de la maldad de este mundo. Pero realmente no vale la pena. Cuando uno está en la presencia del Señor y el Señor le revela cosas, le va revelando todo lo que va ocurriendo, la maldad que hay en el mundo, pero usted y yo la conocemos. Pero el Señor se manifiesta en su presencia, Él revela algo, pero de ahí también toca a nosotros, si nos movemos o no nos movemos en aquella revelación. Y eso solamente usted lo puede decidir. Y yo. Nadie nos puede forzar. Yo puedo hacer algo para agradar a Jenny, pero realmente no lo estoy haciendo en el corazón. Solamente cuando yo escucho aquello del Señor y le quiero obedecer, es cuando realmente vale. De lo contrario, eso no sirve. Amén. En la presencia del Señor hay revelación, hermano, hermana. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a invitar a nuestro hermano Solórzano, quien va a ministrar la Santa Cena. Amén. Amén. Señor les siga bendiciendo, hermanos, en esta hora. Ya como es costumbre, cada primer domingo de mes pues tenemos esta cena, y este es el primer domingo de mes de julio. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 11. Vamos a leer la palabra del Señor. 1 Corintios 11. Vamos a leer del 23 en adelante, que es lo que el Señor nos dice a través de su palabra de la Santa Cena. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced todas estas veces que lo bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a leer otros dos versículos, hermanos, para que sepamos pues que tenemos que ponerlos a cuenta con el Señor, pedirle perdón por todos aquellos malos pensamientos que se nos vienen a la mente en el diario vivir, y que el Señor nos perdone para que podamos ser dignos de participar de este privilegio. Amén. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén.
Vamos a invitar a nuestros hermanos, nuestro hermano Nelson y nuestro hermano Aris, que los van a ayudar, y en lo que ellos oran también nosotros podemos orar y pedirle perdón al Señor, que el Señor los bendiga para poder ser dignos de participar de este privilegio que el Señor ha dejado en su palabra. Amén. Bendito Dios, te damos gracias el día de hoy, Padre Santo. Traemos este pan de tu presencia, Señor, para que lo bendigas, Santo Dios. Sabemos que tú diste tu cuerpo, Señor, en tu Hijo, Padre Santo, porque nos amaste tanto, Señor, y diste ese sacrificio para salvarnos, Padre Santo. El día de hoy te venimos a dar las gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndonos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio divino que hiciste, Señor. Gracias por ese amor que nos tienes, Padre. Gracias, Santo Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Espíritu Santo, este vino que vamos a tomar esta tarde de hoy, Señor, representa tu bendita y preciosa sangre, esa preciosa sangre que tú pagaste, Señor, por nuestra salvación. Pero, amado, no tenemos cómo pagarte, Señor, cómo pagarte todo, como tú enviaste a tu único Hijo, Señor, para darnos, Señor, el regalo de la vida eterna. Amén. Padre amado, enséñanos, Señor, a vivir en santidad, Padre, a valorar esa salvación que nos has dado por gracia, Padre. Bendito sea, Señor, tu santo nombre. Amén. Amén. Gracias. Es tu sangre que vida me da. Es tu sangre que tomó mi lugar en el Calvario y me lavó. Más blanco que la mi Cristo precioso Salvador. Sí, Señor. Es tu sangre que me lavó. Es tu sangre